Deseamos retomar nuestras clases y lo haremos con la lección número 19. Y estamos presentando diversos ejemplos de la modalidad de estudio y de investigación acerca de los diversos escritos contemporáneos del espíritu de profecía. Y deseamos en la clase de hoy analizar un ejemplo típico de cartas. Si estudiamos en la clase anterior el tratamiento que se le dio a un manuscrito, queremos ahora considerar otro ejemplo de diversas cartas y el uso que se le ha dado. Y dentro de ese contexto deseamos especialmente considerar el tema del divorcio y del recasamiento. Pero antes de hacerlo, deseamos rogar al Señor su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante el trono de tu gracia, sintiéndonos incapaces e ineficientes y rogando que tu Santo Espíritu y la sabiduría del cielo ilumine nuestras mentes, dirija nuestros pensamientos y nos dé apertura para recibir las verdades que quieres confiarnos. Concédenos pues tu gracia y tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Habíamos anunciado cuál es el tema, así que vamos a tratar de este. Queremos especialmente considerar el capítulo 56 del libro El hogar cristiano. En español se han hecho dos versiones del original en inglés. Se ha hecho El hogar adventista y una versión ya más contemporánea, que es El hogar cristiano. En ambas versiones, sea El hogar adventista o El hogar cristiano, el capítulo no varía y el título del mismo tampoco. Entonces es el capítulo 56 del libro El hogar cristiano. Y en este capítulo encontramos una serie de cartas, también hay un artículo incluido, donde están presentadas de tal manera que se llega a la conclusión que el divorcio y el recasamiento está justificado. Si recordamos el tema anterior acerca de la prueba de discipulado en cuanto a la ingesta de carne, la cita que teníamos en Consejo sobre Régimen Alimenticio, tal cual estaba, promovía la idea de que no se puede hacer de la ingesta de carne una prueba de discipulado. Al leer todo el manuscrito de algo más de 10 páginas, llegamos a la conclusión de que sí se debe y es una característica propia del pueblo de Dios remanente. Ahora vamos a estudiar este tema en el contexto que se nos presenta. En primer lugar, vamos a analizar el libro. El libro, hemos dicho, es El hogar cristiano o El hogar adventista, y queremos leer el prefacio que está redactado por los fideicomisarios de la Corporación Editorial de E.G. de White en Washington. Y lo escribieron en el año 1952. Esta es la presentación del libro. Y es muy importante darle lectura, ya que El hogar cristiano, El hogar adventista, es una compilación realizada después de 1915. Así que vayamos a leer ahora esta presentación del libro, que nos va a ayudar a entender si realmente lo que dice en la presentación y la dinámica que se ha seguido en el estudio y en la presentación de los temas corresponde. Nos dice así: al compilar esta obra, es decir, El hogar cristiano, se han obtenido extractos de los escritos de la señora E.G. de White producidos a través de 7 décadas. Así que aquí están reuniendo 70 años de escritos. Pero una buena parte ha sido espigada de los miles de artículos que ella preparó para las revistas de la denominación. Así que se nos dice que este libro cubre 70 años de escritos. Los primeros
escritos que se nos mencionan son los artículos. Y ya sabíamos, y aquí también nos lo dice, que eran los que habían sido preparados para publicar en revistas. También se han usado las obras publicadas, los testimonios especiales que vieron la luz en forma de folletos y los archivos de manuscritos han contribuido también a enriquecer el volumen. Entonces tenemos los artículos, las obras publicadas, es decir, libros que ya se habían publicado antes. Tenemos también testimonios especiales. Recuerdan que estudiamos que estos se refieren a los confidenciales y privados, y después también a manuscritos. Dice, en relación con cada capítulo se dan las referencias apropiadas. Los extractos provenientes de diferentes fuentes se presentan en una forma lógica, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Este aspecto es muy interesante, porque aquí se nos habla de la forma en que ellos han clasificado toda esa información que ellos habían reunido de los artículos, de las obras publicadas, de los testimonios especiales y de los manuscritos. Y entonces dice que lo han hecho en una sucesión lógica. Sucesión lógica. Nos dicen, sin embargo, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Entonces nos dicen que han colocado una sucesión lógica, pero no corresponde al tiempo, no está colocado cronológicamente, ni de acuerdo al contexto. Esto es lo que se entiende bajo el término, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Así que lo que han puesto es la sucesión lógica de su modo de pensar. ¿Ok? Y esto es muy, muy importante, porque aquí se nos dice los extractos provenientes de diferentes fuentes, estas, se presentan en una sucesión lógica, la sucesión lógica que han decidido los fideicomisarios. Y dice, aunque fueron escritos en ocasiones también diferentes. Así que no se toma en cuenta ni el tiempo ni el contexto, y se ha decidido colocarlos de acuerdo a la lógica personal. Vamos adelante. Esto impone de vez en cuando una interrupción en el desarrollo del pensamiento o en el estilo, porque los recopiladores limitaron su trabajo a seleccionar y ordenar el material, y lo único propio que hayan insertado está constituido por los subtítulos. Así que, ¿en qué consiste esa sucesión lógica? Aquí lo tenemos. Entonces, ellos seleccionaron, la sucesión lógica implica la selección de todas estas fuentes. Entonces, eligieron las que mejor les parecía, de acuerdo a su pensamiento lógico, y también hicieron la selección y la ordenación. Y en función de esto, entonces, insertaron los subtítulos. Así que, todo el capítulo 56, como todo el resto del libro, está basada en estas fuentes y se nos dice claramente que no se tomó en cuenta ni el tiempo ni el contexto, sino que se estableció de acuerdo a la forma lógica de pensar, lo cual implica que se establecieron preconceptos y en función de ese modo de pensar se seleccionaron y se ordenaron, indistintamente del tiempo, del espacio y del contexto. Continúa. Este documento se preparó en la oficina de las publicaciones de Elena G. de White, y el trabajo se hizo de acuerdo con las instrucciones que la señora White dejó a sus fideicomisarios al hacer provisión para la impresión de compilaciones de sus manuscritos, porque según dijo ella, contienen instrucciones que el Señor me dio para su pueblo. Qué interesante este párrafo. Si recuerdan la lección en la que hablamos del testamento y de cómo la profeta especificaba de acuerdo a qué criterios
debían publicarse. Es cierto, uno de ellos era que les daban autorización para compilar a los fideicomisarios y que además debía publicarse material que era de instrucción para el pueblo. Pero no mencionan otras dos características. Una, que no tenían que usarse cuestiones personales, ni tampoco cartas confidenciales. Y segunda, que no tenían que violentarse el tiempo, el lugar y las circunstancias. Y todo esto, en este caso, claramente está detallado que no se ha hecho. Vamos adelante. Nunca en la historia del mundo se ha necesitado un libro tan urgentemente como se necesita este ahora. Nunca han anhelado tanto los padres y los hijos la respuesta correcta a los problemas que los preocupan. Nunca han estado los hogares en tanto peligro como ahora. Cada uno de nosotros sabe que las condiciones reinantes en la sociedad no son sino un reflejo de las condiciones que imperan en los hogares de la nación. Sabemos igualmente que cualquier cambio que se realice en el hogar se reflejará en una sociedad cambiada. Para lograr este fin, el hogar cristiano se ha preparado y como parte de la biblioteca del hogar cristiano lo entregan para que cumpla su misión importante, los editores y los fideicomisarios de la Corporación Editorial de Elena G. de White, 1952. Bien, resumiendo, tenemos tres principios fundamentales que nos ayudan a comprender el contenido de este libro escrito por los propios fideicomisarios. Uno, ¿cuál es el origen de los extractos? Entonces nos has dicho artículos, obras publicadas, testimonios especiales y manuscritos. Así que las fuentes son diversas. Primer elemento. Segundo, ¿qué metodología se ha aplicado? Una sucesión lógica, obviamente la sucesión lógica de pensamiento de los fideicomisarios, y lo han hecho de acuerdo a la selección y la ordenación y el establecimiento de subtítulos sin tomar en cuenta ni el tiempo, ni el lugar, ni el contexto. Esa es la metodología. Así que, después de esta introducción, vamos ahora al capítulo en sí mismo. Bien. Y esto es muy, muy importante ahora. Como el capítulo del que estamos hablando está compuesto de diversas cartas, lo primero que vamos a hacer es colocar o hacer una especie de gráfica que la ven en pantalla. ¿Cuál es la estructura del capítulo tal cual está en el libro? ¿Ya? Es decir, ¿a qué corresponde esa secuencia o sucesión lógica de la selección? Entonces, primero vamos a hacer la estructura del capítulo. Y este trabajo es muy importante. Entonces, vamos a establecerlo, fuente y fecha. Aquí vamos a colocar la fuente. Aquí vamos a establecer la fecha. Y aquí vamos a hablar del tema. Ok. Entonces, la primera fuente que se da es un consejo a alguien que estaba pensando en divorciarse. Entonces, el tema es intento de divorcio. Ese es el primer tema. Así se ha dado ese subtítulo, ¿ya? Entonces, la fuente es una carta, y es la carta número 8, y es del año 1888. Entonces, este es el primero que se da. Después tenemos, estamos usando los subtítulos que se colocaron, y ellos ya han dicho claramente que los subtítulos no estaban en los escritos de la hermana White. Los subtítulos son escritos por la Junta de Fideicomisarios. Ok, entonces el próximo es, el tema es una pareja separada.
pareja separada. Entonces, esto también es una carta, y es la carta 47, y ahora es del año 1902. Año 1902. Nos vamos a la próxima, y el subtítulo es Maltrato. Una esposa maltratada. Y aquí tenemos que es la carta 148, y es del año 1907. La próxima que tenemos es, a la vista de Dios siguen casados aunque divorciados. Entonces, divorcio inválido. Y esta también es una carta que está bajo la clave 4A, y esta es del año, perdón, me he saltado uno, disculpen. Me he saltado una, esta no corresponde aquí todavía, un momentito. La próxima es esposo abandonado. ¿Okay? Y esta es una carta, es la 40, carta número 40, y es del año 1888 también. Y ahora sí vamos a esta. Divorcio indebido. Esta es la carta 4A y es del año 1863. ¿Okay? Ahora vamos a un caso de separación cuando uno de los cónyuges es incrédulo. Y esta es la carta 8, de 1888. Tenemos a continuación otro subtítulo que es cambio de disposición, aunque no de estado. Entonces, también es un divorcio indebido. Y esta es, aquí tenemos bajo este subtítulo dos cartas. Tenemos la carta 168, que es del año 1901, y tenemos la carta 157, que es del año 1903. Okay. Y la última es el divorcio y la condición de miembro de iglesia. Entonces, divorcio y membresía. Y esta es la carta, no, perdón, este es un artículo. Entonces, aquí tenemos que es el Review and Herald, 24/3, o sea, marzo 24, y es del año 1868. Simplemente cuando ustedes observan esta gráfica se van a dar cuenta de algo importante. Los subtítulos no los podemos tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque los subtítulos no forman parte de los escritos de la profeta. Son invención de los fideicomisarios, resultado de esa selección de manuscritos. Y ellos mismos lo han dicho, por eso hemos leído la introducción. Entonces, nos olvidamos de los subtítulos, nada que ver. Entonces nos vamos a las fuentes. Entonces en las fuentes nos damos cuenta de algo interesante. Nos damos cuenta que todos son cartas exceptuando el último testimonio, que es parte de un artículo de la revista Review and Herald. Bien, nos damos cuenta de que todas las cartas tienen su clave y tenemos claro que
Las fuentes usadas han sido cartas y un artículo. Y ahora nos vamos a las fechas. Entonces nos damos cuenta, 1888, 1902, 1907, hasta aquí es cronológico, pero aquí ya nos vamos, 1888, 1863, 1888, 1901, 1903 y 1868. Así que en ningún momento hay una cronología, sino que empieza en 1888 la primera, la última es de 1868, la más contemporánea es de 1907 y la más antigua es de 1863. Entonces ya podemos constatar, los subtítulos no los aceptamos porque son fruto de los fideicomisarios y no aceptamos los subtítulos por el hecho de que el subtítulo condiciona el entender el párrafo. ¿Okay? Las fuentes están claras y conocemos la tipología y después tenemos las fechas, así que en ningún momento, tal como ellos decían en la introducción, se ha respetado ni el lugar ni el tiempo. Y esto implica un grave error al presentar un mensaje, porque no se respeta ni cuándo se dijo, ni en qué momento se dijo, ni a quién se dijo. ¿Okay? Bueno, esta estructura de capítulo nos ayuda muchísimo a ver cómo está. La primera conclusión a la que llegamos es que no podemos llegar a conclusiones partiendo de esta manipulación cronológica, conceptual de este capítulo. Así, tal cual está, llegaremos a conclusiones equivocadas, porque está escrito de acuerdo a una sucesión lógica, lógica para los fideicomisarios, pero no lógica de acuerdo al tiempo, ni de acuerdo al tema, porque los temas que tratan las cartas, que lo vamos a ver cuáles son los temas que tratan, no corresponden a los subtítulos que se han dado. Así que vamos adelante. Vamos ahora a ver a quién se dirigieron las cartas. Nos vamos a la primera, la de 1888. Esta fue dirigida a un doctor, y este era Dr. Gibbs. A esa persona se dirigió esa carta, y esa carta corresponde a un tema muy específico y concreto, que después vamos a considerarlo en más detalle. Por ejemplo, la declaración que tenemos en la carta 8, o sea, esa sección que está escrita en el Hogar Cristiano nos dice así. Dice, usted ha tenido ideas erróneas acerca de la relación matrimonial. Nada que no sea la violación del lecho matrimonial puede romper o anular el voto del casamiento. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, cuando no hay seguridad y en nada que no sea una fe firme e inquebrantable en Jesucristo, no hay corazón que las artimañas de Satanás no puedan enajenar de Dios si no vela en oración. La salud de usted habría sido mucho mejor si su espíritu hubiese gozado de paz y descanso, pero se confundió y desequilibró, y razonó incorrectamente con respecto al divorcio. Sus opiniones no pueden sostenerse sobre la base de la cual parte su raciocinio. Los hombres no están libres para crear su propia norma, a fin de evitar la ley de Dios y agradar a su propia inclinación. Deben acudir a la gran norma de justicia establecida por Dios. Dios indicó una sola causa por la cual una esposa puede abandonar a su esposo, o éste pueda dejarla a ella, y fue el adulterio. Esta causa debe considerarse en oración. Así que el tema aquí es de una esposa incrédula. Este es el tema. Y ese debería ser el subtítulo. Para tener la visión completa de estas, pedimos a la Junta de Fideicomisarios que nos enviaran
no solamente la carta completa, porque aquí solo tenemos 3 párrafos, sino también que nos enviaran toda la serie completa, es decir, porque si solamente leemos la carta que ella envió, pero no tenemos la carta que ella recibió, es decir, todo el intercambio de la correspondencia, no vamos a ser capaces de tener un contexto. Así que la situación del hermano Gibbs era la siguiente: él era miembro de iglesia, la esposa no era miembro de iglesia, y entonces él pretendía solicitar el divorcio. Y ahora la hermana White le dice: usted no puede pedir el divorcio por esa razón. Y mucho menos puede tener la esperanza de que, suponiendo que se divorcie, puede casarse en la iglesia. Solamente usando como razón el hecho de que su esposa no es de la iglesia. Así que ese es el contexto de esa primera carta. Nos vamos ahora a la próxima, y es la carta 47 del año 1902. Se desconoce, no se ha podido establecer a quién fue dirigida, pero lo que sí sabemos es que eran esposos que vivían separados. Entonces desconocemos los nombres, ¿ya? Pero sabemos que se trata de esposos separados, no divorciados, separados. Pero veamos un poco más cuál es el contexto. Dice, o sea, tal como lo pone en el hogar adventista o el hogar cristiano. Hermano mío, hermana mía, desde hace algún tiempo no habéis estado viviendo juntos. No deberíais haber adaptado tal proceder, y no lo habríais hecho si hubierais cultivado la paciencia, la bondad y la tolerancia que siempre deberían existir entre los esposos. Ni uno ni otro debiera haber ensalzado su propia voluntad, ni haber procurado cumplir a toda costa sus ideas y planes individuales. Ni uno ni otro debería haber resuelto obrar como le agradase. Permitid que la subyugadora influencia del Espíritu de Dios obre en vuestros corazones y os haga idóneos para la obra de educar a vuestros hijos. Suplicad a vuestro Padre Celestial que os guarde de ceder a la tentación de hablar el uno al otro de una manera dura y voluntariosa. Cada uno de vosotros tiene un carácter imperfecto. Por el hecho de que no os mantuvisteis bajo la dirección de Dios, la conducta del uno hacia el otro resultó imprudente. Os ruego que os pongáis bajo la dirección de Dios. Cuando estéis tentados a hablar con provocación, no digáis una sola palabra. Seréis tentados al respecto porque nunca habéis vencido este rasgo censurable del carácter. Pero todo mal hábito debe ser vencido. Entregaos completamente a Dios. Caed sobre la roca, Cristo Jesús, y sed quebrantados. Como esposos, disciplinaos a vosotros mismos. Acudid a Cristo en busca de ayuda. Él os concederá gustosamente su simpatía divina, su libre gracia. Arrepentíos delante de Dios por vuestra conducta pasada. Llegad a un entendimiento y reuníos como esposos. Desechad las experiencias desagradables de vuestra vida pasada. Cobrad ánimo en el Señor. Cerrad las ventanas del alma que dan hacia la tierra y abrid las que dan hacia el cielo. Si eleváis vuestras voces en oración al cielo para pedirle luz al Señor Jesús, que es luz y vida, paz y gozo, oirá vuestro clamor. Él, que es el sol de justicia, resplandecerá en las cámaras de vuestra mente e iluminará el templo del alma. Si recibís gustosos el sol de su presencia en vuestro hogar, no pronunciaréis palabras de índole tal que provoquen sentimientos desdichados. Así que básicamente era una carta de consejería para unos esposos que por fricciones y confrontaciones de carácter estaban separados en ese momento y parecía que el desenvolvimiento de los hechos iba a llevarlos a una separación completa. Entonces aquí la profeta interviene y les da una carta de consejería para permanecer juntos.
ambos obviamente miembros de Iglesia. Nos vamos al próximo, que es la carta 148 del año 1907, y va dirigida al hermano Walter Harper. Va dirigida a este hermano, y aquí tenemos un problema. Aquí el tema era de un esposo eunuco. Este hermano se llamaba Walter Harper, y el nivel de correspondencia que se mantiene es importante con distintos miembros de su familia. Su primera esposa fue Laura. Después mantiene la hermana Wyatt correspondencia con la suegra de él, que es la madre de su segunda esposa. Y aquí tenemos el caso típico de Harper, donde tenemos dos matrimonios. Primer matrimonio y segundo matrimonio. En cada uno de los dos, el matrimonio nunca fue consumado. No hubo consumación de matrimonio porque Walter era eunuco. Él no podía mantener relaciones íntimas con su esposa. Y en este contexto nos damos cuenta de algo interesante. La carta 148 del año 1907, la carta que tenemos la próxima, la 40 de 1888, y la carta 157, la carta 157 de 1903, estas tres cartas están relacionadas con la misma persona. Es la correspondencia con Harper, con la suegra de él, de su segunda esposa, y también con la segunda esposa de Harper. Así que aquí tenemos tres cartas que tratan el mismo tema, pero es muy interesante porque se encuentran bajo temas diferentes. Y eso es realmente interesante, porque aunque es el caso mismo, se presentan bajo subtítulos diferentes, y esto es muy, muy grave. Siendo el mismo tema, siendo el mismo caso el que se trata, se desglosa en temas totalmente diferentes. Aquí se habla de un divorcio indebido, aquí se habla de un esposo abandonado, y aquí se habla de un maltrato. El tema es el siguiente. Cuando este hermano Harper contrae matrimonio con su primera esposa, Laura, en teoría se supone que ella sabía que no podrían tener una relación íntima y tampoco podrían tener hijos, y que ella aceptó esa condición. Pero, bueno, con el tiempo ya no se sintió capaz de permanecer en esa relación. Así que hubo un divorcio. Y esta era Laura. Ese es el primer matrimonio de Harper. Se produce un divorcio, nunca hubo consumación del matrimonio, ya que Harper no estaba en situación física de poder hacerlo. Ahora, Harper vuelve a casarse. Y se supone que ella también conoce y sabe de esta situación. Ahora, el problema de Harper con sus esposas, con las dos, no era únicamente el tema de su incapacidad, sino también él era una persona con ciertas dificultades en su carácter. Y por eso tenemos esa carta relacionada con su suegra, que era la madre de la segunda esposa, ya que a él le perturbaba la relación que tenía su hija con su madre,
y era altamente posesivo y deseaba que todos los afectos y todos los esfuerzos y todas las atenciones se dirijan solamente a él. Así que en ese sentido hubo distintas tensiones en ese matrimonio. Ahora, lo importante que debemos resaltar aquí es que aquí tenemos una serie de correspondencias acerca del mismo tema. Tenemos la carta 148, la carta 40 y la carta 157. Lo primero que constatamos es que no están colocadas en el orden cronológico. Primero sería la carta 40, después sería la carta 157 y después debería ser la carta 148 en relación. Entonces, primero, no están en orden cronológico. Segundo, están colocados bajo 3 subtítulos diferentes como si fueran 3 casos diferentes. Ahora, cuando hemos analizado toda la correlación de la correspondencia, nos damos cuenta que las 3 cartas son el mismo tema y son dirigidas al mismo grupo familiar. Harper con su primera esposa, Harper con su segunda esposa y la madre de la segunda esposa de Harper. Así que tenemos ahí un grupo de 3 cartas para el mismo tema dirigido bajo la misma situación familiar. Y esto es lamentable porque es una abierta violentación del contexto, totalmente violentado para alcanzar un fin. Y en este sentido es muy triste porque aquí se habla de un esposo abandonado. Sí, claro, había sido abandonado, pero conocemos el contexto. Y también habla de que era un divorcio indebido en ese contexto. Este es de hecho el tema donde hay el mayor número de cartas sobre el mismo tema. Y el tema es únicamente la dificultad que Harper establece por ser eunuco, y querer casarse no es un problema ser eunuco, pero si es eunuco y además quiere estar casado, ahí se produce un problema. Y el otro problema era su propio carácter, el tipo de relación que él deseaba tener con sus esposas, y era altamente dictatorial y altamente impositivo y posesivo. Y por eso está en una de las cartas bajo el subtítulo del maltrato, en relación a la segunda esposa. Ahora, esto nos explica algo muy interesante. Cómo el libro manipula el contenido de ese capítulo. Si alguien obviamente no conoce las cartas, o no pide las cartas, o no analiza las fuentes ni las fechas, llega a conclusiones completamente equivocadas, que son precisamente las conclusiones que el capítulo persigue. Esa es la razón por la cual en el prólogo se dice: se han seleccionado de acuerdo a una secuencia lógica. Esta no es una secuencia lógica a nivel cronológico, esta no es una secuencia temática, es una secuencia lógica de acuerdo a los preconceptos que se tienen. Y el propósito de ese capítulo es confirmar que sí existe el divorcio, que sí se puede uno divorciar y que sí se puede recasar. Esa es la idea de este capítulo. Del mismo modo que en el tema anterior que habíamos tratado del manuscrito, el tema era probar que no se puede hacer de la ingesta de carne prueba de discipulado. Al estudiar las 10 páginas del manuscrito nos dimos cuenta que se debe hacer prueba de discipulado. Es una exigencia de Dios que se haga la prueba de discipulado de la ingesta de carne. Así que es justamente lo contrario de lo que en el libro se tenía como previsto. Y en este segundo caso estamos también en ese mismo contexto. Se busca alcanzar una meta violentando lo original y el tema del que se trata. Vamos a seguir, pero vamos a insertar ahora una pausa de 15 minutos. Volveremos a las 10:15. El Señor les bendiga hasta entonces.